En esta sección vamos a ver proporcionalidad y razón. Primero vamos a ver qué es la proporcionalidad. Y la proporcionalidad es la idea de qué tan grande o qué tan chico es algo comparado con algo similar. Por ejemplo, algo es 4 veces más grande que otra cosa. Eso es proporción, el medir qué tan grande es algo comparado con otra cosa. La razón es el comparativo con el que se calculan dos tamaños, es decir, es la manera en la que se calcula la proporcionalidad. Ejemplo, 4:1. Eso quiere decir que algo es 4 veces más grande que otra cosa. Esto también se puede escribir como 4, 2.1. Quiere decir lo mismo, 4:1. También se puede escribir como 4 es igual a 1 o 4/1. Todos esos ejemplos son ejemplos de una razón que indican una proporcionalidad. El que más se usa es el que vemos aquí en negritas. 4, 2.1. Usualmente ese es el que se usa para indicar una razón que indica una proporcionalidad. Bueno, ahora vamos a verlo desde un ángulo un poquito distinto. ¿Qué tan grande o qué tan chica es una cantidad comparada con otra cantidad? Eso también es una proporcionalidad. Por ejemplo, por cada 5 manzanas hay 3 naranjas. En este caso, la razón es un comparativo con el que se comparan dos cantidades. En el caso de las 5 manzanas y las 3 naranjas es una razón de 5:3. 5, 2.3. 5 es igual a 3. 5/3. Y el que usualmente se usaría para indicar esta razón o esta proporcionalidad es 5, 2.3. Es lo mismo que vimos antes, solo que esta vez en vez de ver la proporción del tamaño de algo, estamos viendo el tamaño de una cantidad comparada con otra cantidad. Ahora vamos a ver la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es el resultado de la división que define a una proporcionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una proporcionalidad de 4:1, es decir, con una razón de 4:1, entonces quiere decir que estamos dividiendo 4 entre 1. Es decir, la constante de proporcionalidad es 4. Ahora supongamos que tenemos una proporcionalidad con una razón de 2:3. Esto quiere decir que estamos dividiendo 2 entre 3. Es decir, cuando hacemos esa división, tenemos un resultado de 0.66. Y eso quiere decir que la constante de proporcionalidad es 0.66. Para que se entienda, la constante de proporcionalidad es el resultado de la división que se hace en una razón. Si una razón es 2:3, quiere decir que es una división de 2 entre 3. Y el resultado de esa división es la constante de proporcionalidad. Vamos a ver ahora un problema que les podrían poner en el examen de Comipems o de Ceneval. Si 3 es proporcional a 4, ¿a cuánto es proporcional 6? Bueno, pues para resolver esto, ponemos primero 3 es igual a 4. Después, abajo ponemos 6 es igual ¿a cuánto? Podemos poner ahí un signo de interrogación, podemos poner una X, lo de menos. El caso es que tenemos ahí un número que tenemos que encontrar. Bueno, pues para poderlo encontrar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dividir el 6 entre el 3. El número de abajo entre el número de arriba. Y eso nos va a dar como resultado 2. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar ese 2 por el número de arriba del otro lado. Es decir, 4 por 2. Y el resultado va a ser 8. Eso quiere decir que cuando tenemos una proporción de 3:4, la proporción con 6 es 6:8. Otro problema. Si tenemos una proporción de 2/5 a 1, ¿a cuánto es proporcional 3/4?
Bueno, pues hacemos la misma operación. 2/5 es igual a 1 y abajo 3/4 es igual a una incógnita. Dividimos entonces 3/4 entre 2/5 y el resultado va a ser 15/8. Y ahora vamos a multiplicar ese 15/8 por 1. Y nos va a dar que el resultado es la proporción de 3/4 es igual a 15/8. Aquí realmente lo que hay que ponerle atención es a las operaciones que se hacen con las flechas. Primero ordenamos los elementos de las proporciones, dividimos el de abajo entre el de arriba y el resultado lo multiplicamos por el de arriba del otro lado y eso nos va a dar el resultado. Ahora vamos a ver un problema que podría aparecer en el examen de Comipems y de Ceneval y que de hecho aparece en algunas de las guías que se han publicado a través de los años. El problema es, si para hacer un pastel se necesitan 3 kilos de harina y 2 de azúcar, ¿cuánta azúcar se necesita para 2,5 kilos de harina? Este es un problema de proporción y se resuelve igual como resolvimos los problemas que vimos antes, solo que hay que saber ordenar correctamente los números para hacer esas proporciones. En este caso, tenemos que 3 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 kilos de harina es igual a 2 kilos de azúcar. Se necesitan 3 kilos de harina por cada 2 kilos de azúcar. Y nos están preguntando cuánta azúcar se necesita para 2,5 kilos de harina. Ahora lo que hay que saber es en dónde poner el 2,5 y lo vamos a poner abajo del 3. ¿Por qué? Porque el 3 es 3 kilos de harina. Y nos están dando el otro dato que es 2,5 kilos de harina, así que vamos a ponerlos del mismo lado. Y ahora hacemos la operación que hicimos antes. Dividimos 2,5 entre 3 y nos da 0,833. Multiplicamos 0,833 por 2 y nos da 1,66. Así que 2,5 tiene una proporción a 1,66 cuando tenemos una proporción de 3:2. La respuesta correcta a esa pregunta, por lo tanto, es que se necesitan 1,66 kilos de azúcar. Este es otro tipo de problema que aparece en las guías de Comipems y de Ceneval y que básicamente usa triángulos para expresar proporciones. Solo que en vez de triángulos les van a decir que hay dos árboles, uno es más alto que el otro, y uno tiene una sombra de este tamaño y el otro tiene otra sombra de este tamaño. O les pueden decir que hay dos edificios y que uno tiene una altura de un tamaño y el otro tiene una altura de otro tamaño y los dos tienen una sombra de un tamaño uno y de otro tamaño otra. O les pueden decir que hay un árbol y hay un asta bandera y uno tiene una sombra de un tamaño y otra tiene una sombra de otro tamaño. Si les sale una pregunta así, en realidad son triángulos. Están usando triángulos para tratar de expresar una proporción. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que el triángulo más pequeño tiene un lado que mide 1 metro y tiene otro lado que mide 0,3 metros. El otro triángulo tiene un lado parecido, el de abajo, que mide 1,5 metros. Y si fuera el examen de Comipems y de Ceneval, probablemente les estarían preguntando, bueno, ¿de qué tamaño es el lado alto? El lado vertical del triángulo más grande. Para resolver eso se hace lo siguiente. Se toman los dos lados del triángulo que sabemos sus dos lados y lo convertimos en una proporción. En este caso es una proporción de 1 a 0,3. Y luego ponemos el dato que sí sabemos del otro triángulo en el lado correspondiente. En este caso, vamos a poner el 1,5 en el lado en el que está el número del lado horizontal del triángulo pequeño. Aquí lo pueden ver con rojo y con azul. Ahora resolvemos. Dividimos el de abajo por el de arriba. Nos va a dar 5 en este caso. Y multiplicamos ese 5 por el número de arriba del otro lado. Es decir, 5 por 1, que es igual a 5. Por lo tanto, aquí tenemos una proporcionalidad de 5 a 1,5 en el triángulo grande, lo cual quiere decir que
el lado alto del triángulo grande es 5 metros. Otro tipo de problema que viene en el examen de Comipems y de Ceneval es el siguiente. Si 2 metros de tela cuestan 80 pesos, 4 metros 160 y 5 metros 200 pesos, ¿cuál es el valor de proporcionalidad? Eso se lo pueden poner así en texto o les pueden poner una tabla en la que aparece 5 por 2 metros, etcétera, etcétera. Pero aquí, para resolverlo, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos la proporción. 2 es igual a 80, 4 es igual a 160 y 5 es igual a 200. ¿Por qué? Porque 2 metros es igual a 80 pesos, 4 metros es igual a 160 pesos, 5 metros es igual a 200 pesos. En este caso, lo que tenemos que hacer es dividir el precio entre la cantidad de metros. 80 entre 2 es igual a 40. 160 entre 4 es igual a 40. 200 entre 5 es igual a 40. Es decir, tenemos un valor de proporcionalidad de 40. ¿Por qué? Porque cuesta 40 pesos el metro cuadrado. Es 40 por cada unidad. El valor de proporcionalidad es la cantidad por cada unidad. Uno más. Este es un método alternativo. Si 3 es igual a 4, ¿cuánto es 6 igual a? Ya habíamos visto esto. Y vamos a empezar como normalmente empezamos. Solo que esta vez vamos a dividir el número de arriba entre el número de abajo. Vamos a hacer lo opuesto. ¿Cuál es el resultado? 0.5. Y ahora dividimos el número de arriba del otro lado entre el 0.5. Y eso nos va a dar 8. El número correcto aquí es que si 3 es igual a 4, pues 6 es igual a 8. ¿Por qué no les mostré este ejemplo al principio? Pues porque considero yo que es más fácil hacerlo de la otra manera, que es dividiendo el de abajo entre el de arriba y luego multiplicando. Pero este método alternativo puede funcionar si el número de abajo es más pequeño que el número de arriba. Nada más acuérdense de ese tip. Si ven ustedes que el número de abajo es más pequeño que el número de arriba, entonces funciona mejor o es más rápido, por lo menos desde mi perspectiva, haciendo este método alternativo. Pero si no, si se sienten tranquilos con el método original que ya vimos, usan solamente el método original. Este solo es un método alternativo. No es a fuerzas que se lo sepan, puede ser más fácil a veces, pero a veces no.